De eso es lo que vamos a hablar ahorita, de este riesgo, de este triple riesgo y enorme riesgo. ¿Cuál es su nombre? Miguel Ángel García Aguirre, soy coordinador general de la ONG Maderas del Pueblo del Sureste y coordinador regional del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas. Ahorita vamos a hablar de lo que es los Chimalapas. Allá tenemos una lámina también relativa a los Chimalapas. Bueno, si ya observaron esto, no sé si ustedes han oído hablar de un proyecto que siempre se deja como oculto. ¿Han oído hablar del Tren Maya? Sí. ¿Cuánto han oído hablar del Tren Maya? Mucho, poco, nada. Mucho, ¿verdad? ¿Ya han oído hablar del tren interoceánico? Casi no, ¿verdad? Y es que lo han disfrazado, ha sido para nosotros una estrategia de la liebre, del cazador y la liebre. O sea, se dice que se suelta una liebre para que el cazador voltee viendo la liebre mientras las piezas mayores pasan por atrás, mientras se cuelan. Y entonces efectivamente todo el mundo, incluyendo ONGs, hasta el propio Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ha caído en la lucha contra el Tren Maya. El Tren Maya sí es muy dañino, muy dañino, pero no es nada en términos metafóricos en relación al tren interoceánico, que no es nada más un tren. El proyecto interoceánico, que se ha conocido desde 1996 con el nombre de el megaproyecto del Istmo de Tehuantepec, es una propuesta elaborada en la administración de Ernesto Zedillo. Él fue el que contrató una consultoría especial para sacar este megaproyecto del Istmo de Tehuantepec. Pero la ambición sobre el Istmo de Tehuantepec viene desde el tiempo de los mexicas, los aztecas. Los aztecas fue el primer imperio que se apoderó y controló el Istmo de Tehuantepec. Los mexicas, los que estaban en Tenochtitlan aquí. ¿Por qué? ¿Ustedes recuerdan cuál era el oro o la moneda de los aztecas o mexicas? Cacao. Yo comencé que iban a decir los multitreques o los ecomunes. No, pues sí era el cacao. ¿Y cuáles son? ¿Sabían ustedes que el cacao es una planta originaria de México? Es de aquí, del sureste mexicano, pero hay dos zonas, las principales. Las principales zonas que eran productoras de cacao natural de la más alta calidad, de origen, eran dos. ¿Alguien puede decir alguna? A ver si se les ocurre. La zona productora de cacao. Dos zonas productoras de cacao. Tabasco y Chiapas. Tabasco y Chiapas. ¿Qué parte de Chiapas? ¿Todo Chiapas? San Cristóbal de las Casas puede producir cacao. Palenque. Poquito. El Soconusco. ¿Y el Soconusco comunica con qué? ¿Con qué región? ¿O con qué zona? El Soconusco está aquí. Guatemala, y para acá sigue Centroamérica. Para acá sigue Centroamérica. Y entonces los mexicas primero buscaban el cacao. Y entonces el cacao estaba acá en Tabasco, que eran pueblos zoques, mijes zoques, descendientes de olmecas, aquí. Y acá en el Soconusco, que eran mayas, los descendientes de los mayas o los mayas primarios. Y entonces, pero además, para los mexicas, el oro y la plata, pues sí eran buenos, pero no eran su ambición, no los valoraban como ahora los canadienses o las mujeres que quieren sus aretes de oro y de como. Allá en aquel tiempo era más valioso las plumas de colores, las plumas de muy hermosas, les daban más valor que al oro o que a la plata. Las plumas de quetzal, ¿han visto los quetzales cómo brillan con el sol? Son tornasoles los machos, las hembras no, porque normalmente es así, los del género masculino somos más bonitos que las femeninas.
no es una broma, pero las plumas del quetzal, las plumas de guacamaya roja, las plumas de guacamaya verde, todas esas plumas, las plumas, ¿saben? ¿Han visto ustedes un guajolote silvestre? El pavón, bueno, el pavo silvestre, o ocelado, se le llama pavo ocelado, porque también brilla con el sol de unos colores increíbles. Y así como es, hay faisanes, no los faisanes chinos, sino faisanes, así se les llama, que están en las selvas mexicanas, que también tienen plumas negras muy brillantes con el sol. Todo eso era muy valioso, y todo eso estaba pues precisamente en las selvas del sureste. Los mexicas conquistaron por cacao y por plumas El Paso. Llegaron aquí al sur de Veracruz, conquistaron aquí y bajaron por el único paso, que ahorita se los voy a mostrar, el único paso que hay aquí. ¿Alguien ha ido viajando por carretera, cruzando de Coatzacoalcos a Juchitán? ¿Nadie ha cruzado? ¿Nadie ha ido por carretera? ¿Usted sí? Si se fijan, bueno, ahorita van a ver un mapa, pero a los dos lados hay montañas. ¿Han oído hablar del viento de la ventosa? ¿Sí han oído hablar del viento de la ventosa? Que así se llama porque simplemente hace 5 días el viento en la ventosa, es aquí en esta parte, alcanzó dimensiones de huracán grado 3, 175 kilómetros por hora el viento. Y volcó 5 trailers en 2 días, los volcó. Ahora quiero decir que no los volca porque tenga tanta fuerza, sino imagínense un coche. Lo que pasa es que cuando va el viento tan fuerte, el trailero tiene que ir apretando el volante hacia un lado para que no lo... para las ruedas. Y de pronto pasa una bolsa de aire, un vacío, y ¡pum! Se pierde el control del trailer. Bueno, esto es... ¿Por qué se forman estos vientos aquí? Porque aquí hay el único paso, un pasillo entre todas las sierras de acá y todas las sierras de acá. Aquí hay un pasillo y esto tiene una forma de embudo, así. Este es un viento frío. ¿Cómo le llaman cuando hay llovizna y hay frío aquí en la Ciudad de México? Norte. ¿Hay norte en dónde? Veracruz. Sí, el clásico hay norte en Veracruz. Y el viento de acá del Pacífico, supongo que se han ido a Acapulco, ¿no? Sí, ¿Cómo es el calor en Acapulco? cálido. Pero además seco, es seco, la vegetación alrededor es seca. Y entonces este aire caliente y este aire fresco, húmedo, llega, entra así y es absorbido por el aire caliente, lo jala. ¿Saben cómo se forman los huracanes en el mar? Cuando se hace aire caliente, muy caliente, empieza a circular así. Empieza a dar vueltas y cada vez toma más fuerza, como trompo. Pues así el aire frío es jalado por el aire caliente como un embudo y por eso entran con tanta fuerza los vientos aquí a la ventosa. Y regresan, dan vuelta y regresan y se la pasan en un círculo. Y entre más caliente esté acá y más frío esté acá, se forman los vientos como los de hace 4 días, que eran, les digo, categoría 3 de huracán con 175 kilómetros por hora, vientos de 170. Por eso, ahorita también lo vamos a ver rápido, por eso aquí se están poniendo los parques eólicos en esta zona. Es el lugar de mayor fuerza de los vientos y más constantes, con más días de aire fuerte en el país está aquí, por esta condición. Bueno, pues resulta que después de los aztecas vinieron los demás imperios, todos los imperios que han dominado han querido apoderarse del paso interoceánico. De nada sirve un imperio si no hay circulación de mercancías. Y para que haya circulación de mercancías, se necesita que haya comunicación para poder trasladar las mercancías. Y entre más poderoso se hace un imperio y se avanza tecnológicamente, más cantidad de mercancías necesita comercializar. De nada sirve producir si no se venden y si no se saca plusvalía y si no se explota al obrero y
y al jornalero y al consumidor. Y entonces, pues los primeros que también heredan este pasillo que abrieron los aztecas conquistaron aquí y se fueron por toda la costa, conquistaron Tabasco, el sur de Veracruz, cruzaron y se fueron por toda la costa y llegaron hasta Nicaragua. Los aztecas conquistaron hasta Nicaragua, hasta allá llegaron por esta vía. Pero luego pues, los españoles le dieron en la torre al Imperio Mexica. Yo discuto mucho con los mexicanistas en ese sentido, porque de todos modos los aztecas eran un imperio. Por eso los tlaxcaltecas se aliaron con los españoles para tratar de librarse de los aztecas y les salió peor. Se equivocaron de táctica. Pero después los españoles se ponen encima y tratan de conquistan de hecho esto. Pero no, ellos tenían la idea de hacer un canal seco, un canal de comunicación seco. Pero no pudieron y después vinieron ya los tres imperios en pugna por buscar el tránsito interoceánico, porque esto es el Atlántico, esto es el Océano Atlántico y esto es el Pacífico. Aquí el Atlántico se llama Golfo de México. Este comunica a Europa, para acá, pero sobre todo comunica a la costa de Estados Unidos, a la costa este de Estados Unidos, que es la zona más desarrollada, a Detroit, a Filadelfia, a Washington, a Nueva York, todo va para acá, por este. Y a Florida, pasando, rodeando la Florida. Y de este lado, a Europa y a esta costa desarrollada de Estados Unidos. Y de este lado, el Pacífico comunica a dónde? Asia, Hacia Asia, China. va a Asia, a Japón, a China, ahora a China que es tan, ahorita ya atacada por el coronavirus sembrado, pero también a la costa oeste de Estados Unidos. Y díganme cuál es el estado más importante, más sonado, más conocido hasta por todos los mexicanos California. de la costa. California, con Los Ángeles, con San Francisco, con Sacramento, pero ¿qué es California? Un puerto. ¿Qué produce California? Es la zona más productiva de Estados Unidos en todo lo agrícola. De hortalizas. Todos los productos agrícolas principales se producen en California y gracias a los hispanos que se lo pasan ahí en friega piscando todo. Sí, puerto. Y cruzar de California a Washington y luego con lo que cuesta allá, le sale muy caro, es mucho más barato hacer esto en barco. Pero para esto se peleaban los tres imperios. En el siglo XIX se peleaban los tres imperios. El imperio inglés en decadencia, que llega para abajo, con todo y reina. El imperio norteamericano que iba en ascendencia, totalmente creciendo. Y el imperio francés que pues, estaba ya muy bocabajeado después de la derrota de Napoleón, pero quería seguir. Y los tres hicieron estudios a ver en dónde podían hacer un canal interoceánico que les evitara, porque si se acuerdan de un mapa mundi o de un planisferio, acuérdense que para dar la vuelta a los mares, si no existiera el canal de Panamá, que es ahora el vigente, lo que tenían que hacer los barcos, ¿qué era? Chile. Dar toda la vuelta hasta abajo, hasta la Patagonia, más al sur de la Patagonia, en ese estrecho que hay, que se llama Estrecho de Magallanes. Magallanes, sí. Por ahí tenían que dar la vuelta y era un vuelto, no. Entonces, pues aquí había varios lugares donde abrir el corredor entre los dos océanos. Y estuvieron estudiando si lo abrían aquí en México, si lo abrían en Nicaragua, que Nicaragua tiene la ventaja de que la mitad de Nicaragua es un lago, el lago Nicaragua. La mitad ya está, solo el problema es la otra mitad. O lo hacían en lo que era Colombia y ahora se llama Panamá, a partir de que los propios gringos crearon un país artificial para poder construir el canal, porque eso era parte de Canadá, luego de Colombia. Y lo independizaron, entre comillas, para poder hacer el canal. Si no, Colombia no hubiera dejado hacer el canal. Y decidieron
Pues los gringos ganaron la lucha entre los tres imperios y abrieron el canal de Panamá en 1914. Pero antes de esto ya, primero Santana, Antonio López de Santana ya había vendido el istmo de Tehuantepec a los gringos. Antonio López de Santana firmó un tratado que se llamó el de la Mesilla, se le conoce como el de la Mesilla, que la Mesilla está hasta acá, ¿no? Al norte, en los límites. Y dirán, pues, ¿qué tiene que ver la Mesilla, hasta por allá, con el istmo de Tehuantepec? Pues el artículo 8 del Tratado de la Mesilla, firmado por Santana con el gobierno norteamericano, decía que el istmo de Tehuantepec estaba cedido a control ad perpetuam al ejército y al gobierno norteamericano. Y lo firmó Santana. Y quedó vigente. Y quién sabe por qué tuvimos tanta suerte que los gringos no lo aplicaron. Y quedó vigente hasta que alguien se acordó de ese tratado y negoció y logró que se echara abajo el artículo 8 del Tratado de la Mesilla. ¿Saben quién fue? ¿Qué presidente creen que lo pudo haber hecho? Benito Juárez. Porfirio Díaz. No, que Benito Juárez. Porfirio ahorita Díaz. va a ser- No. Lázaro Cárdenas en 1937, Pero Porfirio también porque él vivió acá, él vivió en el istmo de Tehuantepec, él estuvo ahí como jefe de la región militar del istmo de Tehuantepec, se dio cuenta y él estudió y logró hacer el tratado, logró que se quitara el tratado y tuvo que ceder la Mesilla a cambio del istmo de Tehuantepec, porque si no, los gringos se podían haber aplicado el tratado de la Mesilla. Y después vino don Benito Juárez, que está lleno de mitos, don Benito Juárez, está lleno de falsas historias realmente, sinceramente, porque pues Benito Juárez, no sé si ustedes sepan, que hizo leyes que afectaron mucho a los pueblos indígenas, muchísimo. La ley de desamortización de bienes en manos muertas, nada más se recuerda que afectó a la Iglesia Católica, ¿no? Que les quitó todos los bienes. Pues sí, pero también le quitó a todas las comunidades indígenas el territorio, porque manos muertas era la propiedad colectiva que no se trabajaba. Y que toda la iglesia era una corporación colectiva que no trabajaba la tierra y se las quitó, sí, pero también las comunidades indígenas eran un colectivo que no trabajaba las tierras. ¿Por qué? Porque conservaba las montañas como productoras de agua, como productoras de animales, como productoras de plantas, de medicinas, no talaba, no metía, entonces eran manos muertas y les quitaron mucho territorio con esa ley de Benito Juárez, que además de eso firmó un tratado con el gobierno norteamericano. Cuando estaba en la invasión francesa, Benito Juárez era un admirador de los norteamericanos, de la vía farmer se llama, de la pequeña propiedad privada chiquita. Él pensaba que el país se tenía que desarrollar bajo pequeña propiedad privada e industrialización. Y entonces firmó un tratado porque estaba siendo amenazado por el Imperio francés con el gobierno norteamericano, que se llama el Tratado Maclean Ocampo.